Compañeros que se suman. Sí, sí. Gustavo Segré, por un lado, amigo de la casa, periodista, y por supuesto Luis Rosales también. Le podemos decir lo mismo, amigo y compañero. Exacto. Buen día a los dos, ¿eh? Paulo, Caro. Buen día. Estoy con poco retorno, si me pueden dar un poquito más de retorno. Bueno, le subimos un poquito así a Gustavo y vamos a analizar no solo lo que está pasando en Brasil con Gustavo, sino por supuesto con Luis, porque se han roto las fronteras imaginarias del mundo, estamos todos metidos en un problema muy serio y que tiene consecuencias desde todos los sentidos, ¿no? Gustavo, ¿ahora nos escuchás mejor? No, los escucho muy lejos. Bueno, tratamos de mejorar un poquito y le preguntamos a Luis un pantallazo general de este mundo que está tan expectante y que más allá que algunos dicen no prestarle demasiada atención, en algún rincón de esos corazones fríos de algunos presidentes, Luis, nos imaginamos que hay una preocupación porque el mundo está bloqueado, ¿no? Y efectivamente, la preocupación es de todos, porque si vos querés por hasta los más egoístas, los más materialistas, el más interesado en los dólares, Trump, si vos querés. Trump ha decidido poner en pares o nones, viste, como en la ruleta, todo su capital político en una estrategia. Vos pensás que Trump venía con el camino expedito casi hacia su reelección, en noviembre en la elección, y ahora se le complicó enormemente. Entonces, su reelección, que es lo más importante para Trump en su carrera política. Obviamente hay gente que prioriza otras cosas, pero bueno, los políticos en general priorizan la construcción y el mantenimiento en el poder. Para Trump lo más importante es el poder y ahora que está en tela de juicio eso, se lo está jugando por una estrategia. O sea, el tema es que se están probando o hay diferentes puntos de vista o enfoques. Hay que ver cuál es el más beneficioso para la sociedad en su conjunto. Justo estamos hablando de Trump. Lo tenemos ahí a Segré, con el tema Bolsonaro, que es otro que anda por esa onda también, ¿no? Sí, y además en cuestiones que realmente son muy complicadas, porque la salud es lo más importante y no cabe duda al respecto, porque si no hay salud no tenés vida, no tenés nada. No hay economía. Pero la economía también juega un papel importante, porque imagínate que hay muchas pymes en este momento, me imagino que no solamente en Argentina, sino que en todo el país, en todo el mundo, con mucha preocupación para saber si van a poder pagar los próximos sueldos. Gustavo Segré, ¿nos escuchás mejor ahora? Perfectamente, ahora los estoy escuchando muy bien. Gustavo, contanos un poco la situación en Brasil con un Bolsonaro que sigue jugando de una forma bastante particular, ¿no? Por llamarla de alguna manera. Sí, pero vos fíjate que la justicia ya lo hizo retroceder porque intimó a que él no puede ser contra el aislamiento. Había generado una publicidad muy interesante donde decía que Brasil no puede parar y la retiraron del aire. Y el ministro de Salud le preguntó categóricamente a Bolsonaro si estaba preparado para que haya camiones militares cargando cuerpos por las calles. Y ahí la cosa se tranquilizó un poquitito. O sea, la justicia lo frenó a Bolsonaro. La justicia lo frenó a Bolsonaro. De cualquier forma, aquí no hay un aislamiento obligatorio. La cuarentena es de alguna manera recomendada y todos lo obedecen. Te diría que en gran parte de la población está acatando esa situación. Nosotros aquí en San Pablo, por supuesto, también. Pero hay algunos comercios que se utilizan de, por ejemplo, delivery, a través de los chicos que entregan las cosas y que van subsistiendo. El gobierno Bolsonaro tomó dos medidas bastante interesantes, que es la primera, dar préstamos con tasas muy bajas para que personas, por ejemplo, del sector de la alimentación puedan recibir su sueldo. Son 7.200 millones de dólares para que las empresas paguen los sueldos de la gente a cambio de que no echen a nadie. Y colocó $120 por mes para todos los trabajadores informales, aquellos que no tienen empleo en ninguna empresa, sino que trabajan vendiendo en la calle o artesanalmente. Y esa gente hoy es la más descuidada porque no tienen ingresos. Yo leía y te consultaba a vos porque el presidente piensa muy distinto a quien gobierna San Pablo. En San Pablo veían que es casi un país dentro de otro país, tomado algún tipo de medida. Y veíamos, por ejemplo, que en Río de Janeiro el fin de semana anterior había mucha gente por la calle, gente por la playa. ¿Esto se fue unificando a nivel país, más allá que no tiene una cuarentena obligatoria, Gustavo? ¿O en San Pablo se cumple más estricto y en otros distritos no? En San Pablo se cumple más estricto. Vos fíjate que Santa Catarina, al sur, para darle un ejemplo a quienes nos están escuchando, es la capital, Florianópolis, muy famosa para los argentinos.
Y el jueves dice que a partir del jueves que viene va a dar a reflejar un poquitito de más flexibilidad para la cuarentena. Flexibilidad. Y eso es muy malo. Claro. Sí, flexibilidad. Claro. Los comerciantes salieron a festejar en la calle porque obviamente visualizan eso como una opción para poder continuar existiendo, pero informes aquí locales de infectologistas muy famosos y prestigiosos indican que la cuarentena va a ser necesaria, que es muy recomendable y que la cantidad de casos va a comenzar a bajar a partir del momento que el 50% de la población esté en contacto con el virus. Ahora, bueno, sí, esa es toda una teoría, ¿no? Pero lamentablemente hay un montón de gente que muere en el camino. Ahora, ¿cómo es la salud pública en Brasil? Porque la verdad que vemos que la salud en general en otros países, en países muy desarrollados como España, como en Italia, colapsa. ¿Cuál es la situación de la salud en Brasil? La salud pública en Brasil está colapsada sin el coronavirus. Claro. Imagínate con el coronavirus. El problema está en que no hay cantidad suficiente de camas para atender a la población que requiere de la salud pública. Y la ventaja, si pudiera decirse que es una ventaja, es que Brasil es el tercer país en el mundo con mayor cantidad disponible de UTIs. Y eso permite de alguna manera ponerle un poquitito el pecho a las balas. Unidad de terapia intensiva. Brasil, yo te diría, unidad de terapia intensiva. Yo te diría que la bala de plata que está utilizando el gobierno Bolsonaro es la hidroxicloroquina y la acitromicina para combatir aquellos casos más graves, que ha dado buenos resultados en gente que estaba en la UTI y ya tiene dado de alta. Pero informes que nos llegan de España dicen que no es categórico. Sí, Luis. Es la estrategia de Trump. Trump y Bolsonaro están absolutamente coordinados en esa, por lo menos en la visión que tienen del asunto. Paulo, si me permitís, impresionante, que es parecido al caso del Brasil, pero en el otro extremo, ¿no? En cuanto a decisiones de gobierno, pero por tamaño, por composición de la población, es como un Brasil exagerado. Me refiero al caso de la India. Claro. Impresionante, entraron en cuarentena. Ahora, poner en práctica, viste que acá es problemática la cuarentena en la Argentina, en el conurbano, por ejemplo. Sí. Bueno, en la India es una locura, es dificilísimo. Poner en práctica la cuarentena en un país tan pobre y tan enorme, claro. Es prácticamente una tarea titánica. Mira, hoy el primer ministro indio, Narendra Modi, le pide disculpas a los cientos de miles de personas que quedaron varados en otras ciudades y no tienen cómo volver a su ciudad de origen, porque hay mucha migración interna en la India. Vos sabés que hay imágenes de decenas de miles de personas caminando por las rutas porque suspendieron trenes, aviones, ómnibus, todo tipo de transporte, y la gente camina hasta 300 kilómetros para volver a sus casas. Claro, o sea, había... con la India, hay con Rusia, yendo a lo nuestro, con Cuba, con Venezuela, una duda, porque uno no puede creer que en la India, con esa cantidad de gente y con la pobreza endémica en algunos sectores, no estuviéramos hablando de coronavirus. O sea que ahora hay una cuarentena preventiva. Hay una cuarentena obligatoria que la declaró siguiendo la escuela de Alberto Fernández, digamos, no sé si siguió la escuela, pero en el mismo sentido de Alberto Fernández, 4 horas antes de ponerla en práctica. Es decir, no le dio tiempo a nadie para moverse. Bueno, era la idea de evitar ese movimiento masivo al final. Ahora, se produjo en la India. El tema de las sociedades tan precarias como la India, como partes enormes de la Argentina y como el Brasil, es que instituciones, planificaciones muy diseñadas para sociedades desarrolladas como las europeas o norteamericanas, son muy difíciles de aplicar en la realidad concreta de otros países. Eso dicen que es lo que está detrás del pensamiento de por lo menos López Obrador, que sin coincidir ideológicamente con Trump y Bolsonaro, tiene una postura en este tema bastante coincidente. Sí, parece la peor, ¿no? Claro, sí, es la que insta a los mexicanos directamente a salir, a ir a consumir a los restaurantes y todo, pero me parece que ahora dio marcha atrás. Bueno, eso era hace un tiempo, pero digo, están como en esa historia. Lo que te dicen los que lo entienden a López Obrador en México es que López Obrador comprende la realidad de su país y sabe, así como Narendra Modi, la del suyo, de que es inaplicable en vastos sectores
de México, lo que sí es aplicable en los sectores sofisticados y desarrollados de la capital mexicana, por ejemplo, que es algo en menor medida, menos exagerado que de lo que pasa acá en Argentina. Hay como dos estándares. Una Argentina que cumple a rajatabla la cuarentena, que estamos viendo en los barrios de Buenos Aires y otras capitales de la ciudad, seguramente en muchísimas ciudades del interior del país también, un cumplimiento estrictísimo y todos los vecinos asumiendo esa responsabilidad. Ahora, otra Argentina que por necesidad no puede cumplir la cuarentena. No, claro, no, y por la forma de vida también, ¿no? Claro, por la forma en la que viven, exactamente. De hecho, se está estudiando, en el gobierno están estudiando la posibilidad de que la cuarentena no se cumpla dentro de las casas, sino en forma barrial. Claro. Se está estudiando hasta esa posibilidad para que... cumplir eso. Exacto, para que se cumpla al menos en ese sentido. Vos sabés que, perdón, sí. Perdón, Caro, perdón, Pablo, leyendo un artículo muy interesante de la última gran pandemia universal, la gripe española de 1918, en los Estados Unidos se decidió por ciudad el asunto y hay diferentes estrategias que aplicaron cada ciudad y resultados diferentes en cantidad de muertos. Es más que interesante. Sí, ahora vamos a meternos en eso porque hay estados demócratas que se pusieron con mucha más firmeza que los republicanos. Gustavo, te quiero preguntar, porque trascendió una versión que... acá tenemos muchísimos barrios de emergencia, muchas villas, y en Brasil está la famosa favela. Como que ya el virus ingresó, pero que allí no interviene tanto el Estado, sino que interviene el narco, el poder narco. ¿Esto es cierto o no? Es cierto, Paulo. Inclusive hubo el primer caso en la favela Cidade de Deus, en Río de Janeiro, y tanto los narcotraficantes como los milicianos, que son quienes toman control de las favelas, tocaron toque de recoger, le dicen aquí, toque de queda, a partir de las 8 de la noche. Nadie sale. Y indicaron que la gente va a tener que aprender a respetar esa situación. El mensaje fue interesante, porque dice, los burócratas, sí, lo respetan. ¿Sí, lo están respetando? Lo respetan. Sí. Saben que no se juega con eso. Claro. Basta que alguien no lo cumpla para que le den un tratamiento ejemplar y la gente lo cumple, sí. El que manda en la favela en Río de Janeiro sobre todo es el narcotráfico y los milicianos. Es como un estado dentro de otro estado, es impresionante eso. Imparten justicia. Absolutamente, todo pero el mensaje, manera. te decía, menciona que los burócratas de Brasil, dice así, los burócratas mentirosos de Brasil determinaron que hay que tomar cuarentena. Y hay que cuidar a la gente que vive aquí en esta comunidad. Claro. Con lo cual, a partir de las 8 de la noche nadie sale si no van a aprender a respetar estas determinaciones. Gus, querido, el Estado en las favelas es el narco, ¿no? Y ese Estado, narco, no respeta los derechos humanos, para nada. Pone la autoridad con toda la fuerza de las armas. Bueno, sí, y además los derechos humanos no van a entrar a la favela para reclamar contra el narcotráfico. Exacto, lamentablemente hay unas reglas que cumplen ellos y son decisivas, pero lo que confirmás que ya dentro de las favelas en Ciudad de Dios, por ejemplo, ya está instalado el virus, lamentablemente. Sí, el primer caso se dio hace 3 días, no hay nuevas informaciones específicas de la favela, pero sabemos, sí, confirmado, informaciones oficiales, que ya había contaminados en esa favela por lo menos. Exacto. ¿Qué cantidad de gente vive así en situación tan precaria aproximadamente en Brasil? ¿O en Río, en San Pablo? Gustavo, ¿hay un número? Mira, no hay números de las personas que residan en las favelas, pero Brasil tiene en este momento un 25% de personas por debajo de la zona de pobreza. La gran mayoría en el norte y nordeste. Claro que en las favelas hay mucha gente que tiene carencias de recursos, pero la mayoría de los pobres está en el norte y nordeste, donde el virus ya está, Alguna vez, Gustavo, leí un informe, ¿no?, de Río de Janeiro, la ciudad de Río de Janeiro, el 25% de la población, decía ese informe, que vivía en favelas en Río de Janeiro. El dato federal es el que señala Gustavo. Volvamos un minuto a Estados Unidos. Igual si uno tiene oportunidad de conocer Río de Janeiro y se coloca a la altura del Corcovado o a la altura del Cristo Redentor, se observa que toda la ciudad está rodeada por favelas. Exacto, exactamente. Volvamos un minuto a Estados Unidos, Luis, porque vos planteabas que de acuerdo a los estados
había cuarentenas más duras, algunas más flexibles. Bueno, y un caso emblemático como es el de Nueva York, ¿no? Que es una de las imágenes del mundo donde la vemos paralizada y tenemos a Estados Unidos como el país con mayor cantidad de infectados, lamentablemente. Bueno, Trump lo que te dice cuando lo pones contra las cuerdas con este tema, te dice, obvio que vamos a tener más casos porque somos el país o uno de los países que más está testeando. Si los otros países, claro, Rusia o cualquier otro, testeara masivamente como lo hacemos nosotros, obviamente obtendría estos resultados. Estados Unidos tiene 100 y algo mil casos sobre más de 600.000 testeos que se han hecho. Entonces es el 20% de la población. Se va cumpliendo el vaticinio de Angela Merkel, ¿viste? La frialdad de los alemanes, cuando al principio ella, en una noticia que pareció apocalíptica para todos, en una cifra apocalíptica, dijo que el 60-70% 70% dijo Angela Merkel, exacto. 70%. Se iban a contagiar. Bueno, en los Estados Unidos, de 600.000 testeos, 120.000 casos positivos. Es decir, un quinto, un 20% de la población. Ahora, o por lo menos de la población testeada, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa con Chile? Vamos a nuestro vecino más cercano, ¿no? Chile. En Chile, por ejemplo, en Santiago hay solamente 7 comunas que están con cuarentena total. Bueno, están testeando mucho en Chile, o más que por lo menos que en Argentina. Me parece que la clave, obviamente, si no tenés otro remedio... Perdón, ahí déjame hacer una aclaración. Hay 12 lugares, está totalmente descentralizado en Chile. Hay 12 lugares donde hacen al mismo tiempo testeos y la cantidad que hacen es mucho más, como vos decís. Mirá, me parece que lo que se está vislumbrando, ¿no?, es que los países a los que le fue bien con este tema, Corea del Sur, Singapur, hay como una receta asiática, Japón, son los países que testearon masivamente, se dieron cuenta entonces del mapa real, de dónde está el virus, cómo, aislaron a los casos, protegieron a los más vulnerables y no necesitaron aplicar la cuarentena generalizada. Aplican todo esto con algunas cuarentenas sectorizadas y en la pandemia de la gripe española de 1918 en los Estados Unidos ya quedó comprobado, el componente esencial es el aislamiento social. Claro. Es decir, tener distanciamiento social, perdón. Distanciamiento. Tener muy incorporados cada uno de los ciudadanos, si te toca salir porque tenés que trabajar o por lo que fuere, tener muy en claro las reglas de distanciamiento social. Por ahí está la clave. Vos decís, en Wuhan, en China, 70 días de aislamiento. Y ahora les cambió 70 días, que es un montón. Aplanaron, ¿no? No solamente aplanaron, sino que en los últimos 5 días no hubo nuevos contagios. O sea, la verdad es que la receta de la cuarentena total, si se cumple correctamente, parecería hasta ahora ser la mejor. Claro, bueno, está esa posibilidad. Ahora, si la podés poner en práctica. Claro. Si la podés poner en práctica. En China es casi como en la favela brasileña, con todo respeto, ¿no? Digamos, el Estado decide y... Positivo. Y se baja, es determinante. En las sociedades como la nuestra, con problemas sociales muy graves y con democracia, derechos humanos, libertades civiles, es más complicado el tema. Sí, exacto. Es mucho más complicado. En la India es muy complicado. En la Argentina es menos complicado que en Austria, o más complicado que en Austria, pero menos que en la India, digamos. Bueno, en Chile está el estado de catástrofe, que es parecido al estado de sitio, o sea, es muy similar al estado. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Gustavo. Aquí en Brasil está la característica de calamidad pública, que eso permite que el gobierno y los gobiernos de los estados provinciales puedan cambiar la prioridad de los presupuestos. Y puede tener, porque aquí es por ley el déficit fiscal, un déficit mayor a aquel que estaba proyectado en el presupuesto nacional. Pero habla solamente de eso, de cuestiones económicas entonces. No de que te tengas que... No hay aquí ningún tipo de control. No hay, por ejemplo, ejército en la calle o policía o gendarmería como hay en Argentina. Aquí es una restricción que cada uno determina si la cumple o no, por lo menos por ahora. Y la preocupación de Brasil es que tomando los primeros días, que son 30 días, desde el primer contaminado, Brasil tenía más contaminados que España y que Italia a partir del primer contaminado. Y eso proyectaba una curva muy grande.
un informe de la Universidad de Oxford calculaba 470.000 muertos. Es mucha gente. Es mucha gente. Sumemos, sí, a Mario Solís, lo sumamos con Luis y con Gustavo. Él está en Chile, a propósito que estamos hablando de Chile, país vecino, para prestar mucha atención. Hola Mario, te sumamos. ¿Cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buenas tardes ya a esta hora. Efectivamente, hace algunos minutos ya el Ministerio de Salud acaba de confirmar la última cifra. Hay 230 nuevos casos de contagiados de coronavirus, dando un total de 2.139 en todo el país. Hasta el momento, el catastro indica que hay 7 personas fallecidas producto del COVID-19 en el territorio nacional. O sea, tienen un número alto nuevo de infectados, 230, están superando los 2.100. El número de personas fallecidas todavía es un número bajo comparado con otros países. Correcto. Bueno, hay que especificar que la tónica desde el día jueves en adelante ya se empezó a hablar de cada día entre 250 a 300 casos de nuevos contagiados. Es por eso que en este momento nos encontramos con cuarentena total en 7 comunas de la región metropolitana, en 2 comunas de la región de la Araucanía y en un cerco sanitario en la región de Ñuble, en la comuna de Chillán específicamente, Mario, que es el lugar donde se concentran mayormente los casos. Dígame. Sí, yo recién decía eso que vos estás diciendo, ¿no? El tema de las 7 comunas de Santiago. ¿Por qué la cuarentena no es en todos lados? O sea, ¿por qué preventivamente no la realizan en todos lados, la cuarentena obligatoria? La explicación que da el gobierno es que las medidas se están aplicando de forma gradual. Estamos hablando de, supuestamente, estamos en una etapa de cuarentena progresiva, en la cual se comienza con 7 comunas de la región metropolitana, se iría extendiendo al resto de las comunas de la región metropolitana durante los próximos días, hasta que llegaríamos a un pico, un momento en el cual estaríamos gran parte del país en cuarentena. Ahora, específicamente, no le encuentro mucho sentido porque, si bien es cierto, hay supuestamente 1.300 personas que están en cuarentena. Lamentablemente por la legislación laboral en Chile hay muchos que se están viendo obligados a ir a trabajar igual. No, claro. La legislación chilena establece que estos 7 días de cuarentena pueden ser descontados por el empleador, por lo tanto la gente opta por ir a trabajar igual. Pero entonces, ¿qué tipo de cuarentena? O sea, es obligatoria, pero al mismo tiempo no pueden faltar al trabajo. ¿Cómo es? Claro, supuestamente con un salvoconducto que emite la empresa y que luego tiene que ser visado por Carabineros de Chile. Los servicios esenciales, decís vos. No solamente los servicios esenciales, ojo, porque los servicios esenciales están funcionando, hablamos de farmacias, supermercados, bancos, pero hablamos del trabajador promedio, hablamos de la persona que trabaja para distintos tipos de empresas que siguen funcionando en las 7 comunas que no pertenecen a esta cuarentena. Hablamos, por ejemplo, de la comuna de San Bernardo, de la región metropolitana, de Puente Alto, de Maipú. La gente que vive en las comunas de cuarentena debe salir a trabajar igual por el riesgo de que corren de que le descuenten los días trabajados, los días no trabajados. En Brasil, Gustavo, ¿no hay clases en todo el país o en algún lado los chicos van a la escuela? No hay clases y lo que se está previendo es que se adelanten las vacaciones. Las de invierno. Aquí las vacaciones de invierno son 30 días en julio. Mucho, claro. Entonces lo que las autoridades están evaluando es adelantar que este periodo sea considerado como vacaciones y recuperar en julio. Exacto. Pero la gran parte de los colegios y las universidades están trabajando con educación a distancia. Luis, ¿cómo ves todo lo vinculado a la vecindad? ¿Estamos en contacto, estamos unidos? Porque uno ve, por ejemplo, que Paraguay tomó medidas muy extremas. Bolivia pidió auxilio a otras partes del mundo cuando parecía que lo controlaba. Y en Chile, acá nos están dando un número realmente importante de personas infectadas por día. ¿Cómo ves la región? Bueno, es una de las enseñanzas que va a tener que aprender o que va a tener que sacar la humanidad de toda esta pandemia, toda esta crisis. Viste que después de la masacre colectiva que fue la Segunda Guerra Mundial, el mundo aplicó una serie de recetas para evitar una tercera guerra mundial y fue bastante eficiente. Se registraron muchas guerras locales, pero no una guerra mundial. La ONU, etcétera. Bueno, vamos a tener que aprender algunas lecciones importantes. Hay que coordinar esfuerzos. La pandemia, Paulo, querida Caro, la veíamos en Netflix, en cualquier película desde hace años. Ya sabíamos que esto venía. Ya sabíamos que esto venía. Y el mundo no estaba preparado para poder reaccionar en forma coherente, coordinada. Hay que dejar de pulsear tanto de egos tan grandes de los gobernantes y en este tema ponernos de acuerdo. El asunto central es cómo lograr combinar que no se te muera. A ver,
porque si no se va a transformar en un tsunami. El tsunami implica que vos tenés que primero salvarte de ahogarte, porque viene la ola y lo único que te importa es de dónde te colgás para no ahogarte. Que se lleva todo. Te lleva todo. Ahora, si te salvaste, y acá se van a salvar muchos porque las pandemias son diferentes a un tsunami que arrasa y mata a todo el mundo. Acá se va a salvar, mucha gente se va a salvar. Cuando se retire la ola, no va a quedar nada en pie, nada. ¿Qué hacemos ahí? Entonces, los estados, para eso tienen que servir. Pagamos fortunas de impuestos en este país y en todos los países, pero sobre todo en este país. Y cuando viene un momento en donde realmente hace falta el Estado, no está preparado. Entonces, lo que hay que hacer es hacer las paredes para evitar el tsunami, levantar la ciudad un poco, no sé, corrernos al cerro. Claro, eso es lo que deberíamos haber hecho quizás antes, todo el mundo entero, ¿no? Exactamente. Ahora, lo que vos decís, eso. lo que vos estás comentando, Luis, es una película que en minutos nada más les vamos a mostrar de qué se trata, porque es algo que se hizo en 2011 y, sin embargo, parece que mostraran nuestra vida de hoy mismo. Déjame preguntarle a Mario, de Chile, el tema, bueno, en realidad es para todos, ¿no? Lo que se está, en los países que no se hace cuarentena total es porque lo que está primando es la importancia de la economía. Porque, por ejemplo, las comunas que están en este momento en cuarentena en Chile, Mario, son las comunas menos productivas o no productivas prácticamente. Bueno, y déjame actualizar la información porque, tal como les comenté, había un cerco sanitario en Chillán. El cerco sanitario establecía que hay que pasar aduanas sanitarias para poder ingresar a la comuna o salir de ella. ¿Y esto por qué? Porque durante la última semana hubo literalmente una explosión de casos. Una persona que asistió a un gimnasio sin saber que estaba contagiada por coronavirus, contagió a 39 personas más. Recién hoy, hace algunos minutos, el gobierno ha confirmado que la comuna de Chillán entra en cuarentena. Y estamos hablando cuando ya lleva casi una semana con este estado de aislamiento provincial. Recién hoy ya se instala la cuarentena que involucra que la gente no podría salir de sus casas. Ahora, la forma en que se practica es lo cuestionable, porque yo entiendo un concepto de cuarentena, un concepto en el cual la persona sí o sí debe mantenerse en su hogar. Sí. Pero lamentablemente, producto de esta necesidad de mantener el sistema económico funcionando, que es una forma de beneficiar a las empresas, básicamente, es que nos encontramos con que la cuarentena es parcial en la práctica. Las personas salen a trabajar, las personas acuden a sus lugares. Han habido lamentablemente bastantes conflictos entre la misma población y el gobierno, producto de esta normativa que permite que las empresas descuenten los días de cuarentena a los trabajadores, que es una forma de colocarle la soga al cuello y obligarlos a que se mantengan en actividad. Sí, lo que pasa es que no es un tema menor la economía, y más allá de que vos decís se mantienen, es para ayudar a las empresas. Claro, las empresas son justamente las que generan el trabajo para poder seguir manteniendo a toda la gente que vive de esa empresa, que son todos los empleados, ¿no? O sea, no es algo menor el tema de la economía. El tema es cómo encontrar ese balance, porque lo más importante sin dudas es la salud. Pero la economía está ahí y subyace dentro de todos los problemas que hay. No sé cómo lo ven ustedes, Luis y Gustavo. Aquí esa fue la lucha. Bolsonaro quería mantener la actividad en actividad, la economía en la actividad, perdón, porque mencionaba que el problema podría ser mayor si se dejaba de trabajar, que había muchísima gente que podría morir de hambre y que al no tener actividad, obviamente las empresas no pagan impuestos, y cuando las empresas no pagan impuestos, el Estado no tiene recursos para hacer lo que tenga que hacer. Claro. Ahora, me permitís una pregunta que quería hacerle a Mario, porque me llama mucho la atención que en la gran cantidad que tienen de contaminados haya tan pocos muertos. Aquí en Brasil los últimos números son 3.904 contagiados y 114 muertos. Les pido disculpas que tengo un poco de delay en el retorno. Tal vez estoy pisando a alguno que está hablando. No hay problema. Mira, esta respuesta es bastante básica. Gran parte de los contagiados son personas que están abajo de los 50 años. Incluso hay un porcentaje bastante alto también que son personas que están contagiadas pero son asintomáticos. Claro. Esto permite que obviamente la calidad y el tratamiento que se le puede desarrollar en los mismos hogares hace que puedan efectivamente incluso ser sanados de la enfermedad. Las víctimas fatales, en su mayoría estamos hablando de personas mayores de los 65 años, con enfermedades preexistentes, estamos hablando de ya sea con problemas del área respiratoria o en otros casos con problemas cardiovasculares.
Acá también hay que especificar que se hace un control bastante rápido comparado en realidad con otros países de la región. Los resultados normalmente están entre las 24 y las 48 horas. Tengo conocimiento de que hay en otros países a veces ha tardado incluso 72 a 96. Este rápido diagnóstico también permite que se puedan aplicar los tratamientos médicos al momento preciso. Del total de los 2.139 son aproximadamente 50 personas las que se encuentran hospitalizadas porque están ya en carácter grave. Pero en realidad esto es lo que permite que tengamos esta baja cantidad de víctimas fatales. Bueno, ahí está la clave está en testear masivamente, es lo que hicieron Corea, Singapur, Japón, testear masivamente y van a caer todos los indicadores. Va a caer el indicador de mortalidad de la enfermedad, va a caer el indicador de internaciones necesarias respecto de cantidad de contagiados. Si es verdad lo que decía la Merkel, que Angela Merkel no va a estar improvisando, que masivamente la población va a estar en contacto y se va a contagiar con el virus, bueno, hay que asumir esa realidad, hacer una estrategia más inteligente que cerrar absolutamente todo y esperar hasta que se vaya el virus, porque puede ser muy largo y puede ser que cuando abramos no haya más vida de ningún tipo. Se morirán las empresas, que nuestro amigo chileno hacía referencia de las ganancias y qué sé yo, pero también se van a morir los trabajadores que trabajaban en esas empresas. Entonces, hay que tener inteligencia. Somos una especie que nos hemos caracterizado, los seres humanos, por tener inteligencia. Y la inteligencia implica actuar con las herramientas que disponemos ahora. Y prever. Las herramientas que disponemos son información, estrategias más selectivas, no hacer algo tan general, a ciegas y esperar rezando a que pase la peste, ¿no? Seguro. Le pregunto a los tres, por el nivel que ustedes tienen y son conocedores de cada uno de su país. Bueno, Gustavo es nuestro, pero tiene un pie en Brasil. ¿Ustedes creen que estamos con los pies sobre la tierra? ¿Que estamos manejando la pandemia en todos los sentidos, salud, economía, dentro de un plan de equilibrio, como dice Luis, de sentido común, o hay dudas? Arranco con Gustavo. Yo creo que no lo estamos manejando con inteligencia suficiente, porque cuando a veces me preguntan cuánto va a durar y cuál va a ser el impacto de la economía, la respuesta está precisamente en esas dos preguntas. Hay un cuadro, un gráfico muy fácil de hacer. Cuanto esto más dure, más complicado será el impacto económico, y eso va a ser un problema para toda la sociedad. Entonces, si partimos de la premisa que, en función de lo que decía Mario, la cantidad de internados, 59, y muertos, 7, es baja en relación a la cantidad de infectados, la conclusión que saco que tanto en Brasil como en Argentina tenemos mucho más gente contagiada que no sabemos que está contagiada. Exacto. Claro, y gente que está quizás porque si no el número no da nunca. Llevando una vida supuestamente normal. Luis. Bueno, ese es el problema, Paulo. Vamos a estar horas y horas y gastando un montón de neuronas tratando de comparar casos que no son comparables, porque no se mide igual, no se declaran por muertos igual, ¿no? En Alemania está esa discusión si todos los muertos son por coronavirus o con coronavirus, que no es lo mismo, y no tenés la misma, estás comparando peras con manzanas. Entonces, lo que hay que hacer, me parece, es unificar eso. El G20 debería rápidamente, o la OMC, o la OMS, nuevamente se vuelve a comprobar que los organismos internacionales sirven en general, pero hay mucha burocracia, muchos señores de países muy pobres que logran salvar su vida por completo porque van a Ginebra a cumplir las funciones de embajador casi, con pasajes en primera clase, y no organizan bien este tema. El trabajo internacional, o sea, las estructuras internacionales estaban por lo menos para prever, en caso de una pandemia, unificar criterios, tener estándares, medir de la misma forma. Nada más, no estamos diciendo solucionar el problema en cada país. Por lo menos saber dónde estás parado. Exacto. Yo creo, Pablo, que no sabemos dónde estamos parados prácticamente en ningún país. Mario. A ver, sin duda, yo creo que esto lo hablo desde la experiencia como chileno y también como espectador de lo que ocurre en Latinoamérica, que en realidad a nivel mundial estamos improvisando con respecto a cómo afrontar este coronavirus. Lamentablemente prácticamente no se conocía los efectos, no se conocía la rapidez con que iba a avanzar, la rapidez con que iba a contagiar a personas, y en eso no puedo responsabilizar a una gestión de gobierno. Aunque sin duda el ministro de Salud chileno en un momento esperaba que este virus mute y se convierta en buena persona,
más allá de eso, más allá de ese tipo de errores del área política, con respecto a las medidas en el área de la salud, lamentablemente nos pilló mal parados, no nos pilló preparados. Lo cuestionable desde Chile son las medidas sociales. Y les voy a poner un ejemplo que lo di hace algunos días a otro medio de comunicación. Contanos. En Argentina hay un bono de 10.000 pesos para un sector de beneficio. El bono que se va a entregar en Chile es un cuarto del bono de ustedes, para que se hagan una idea. Serían unos 2.500 pesos nuestros. Aproximadamente entre 2.000 y 2.500 pesos argentinos. Tomando en cuenta que el costo de vida en Chile es sustancialmente más alto. Para mí el ejemplo es Perú, que si sacamos cuentas el bono peruano, por un mes de ausencia en sus labores, va a ser de $230. Entonces nos damos cuenta que acá lo que estamos aplicando en Chile, en realidad el problema más que lo sanitario, que quizás a lo mejor voy a ser benevolente, quizás no lo estamos manejando mal y nosotros no sabemos entender lo que se está aplicando, pero las medidas en el área social son las que preocupan y son las que generan esta señal de molestia. En mis redes sociales han visto, no sé si en la semana publiqué las manifestaciones que hay en la noche durante el toque de queda. La gente se está rebelando. Anoche hubo 450 detenidos aproximadamente en Chile porque no están respetando el toque de queda. Entonces, esto indica que hay molestia en Chile. Exacto. Bueno, vos planteás el tema de unos 2.500 pesos nuestros. Sí. Gustavo, vos hablabas... Que representa menos a su vez. Claro, representa menos porque tienen otro nivel de vida más, el costo de vida más alto. Gustavo, vos hablabas de un bono de $120 para un sector de los trabajadores en Brasil. ¿Cuál es la ayuda? Para los informales, para los informales, para aquellos que no tienen trabajo formal, $120. $120. Sí. Y Perú, 230. Sí. Mira Perú. Sí, déjame volver con Mario para preguntarle además, vos hablabas de este bono que no solamente es inferior en lo nominal, sino que en lo que representa. Además, el tema de la salud pública en Chile, ¿no? Que la salud pública en Chile no es o sea, la mayoría de la gente no accede a esta salud pública, sino que tiene que pagar por la salud. ¿Cómo es en el caso de los infectados con coronavirus? A ver, en este momento las personas que pertenecen al sistema de salud pública, esto es el Fondo Nacional de Salud, que es FONASA, el test de diagnóstico es gratuito, ¿no? Las personas que están afiliadas a ISAPRE estaban pagando 25.000 pesos, no me han confirmado, en realidad tengo entendido que el valor está bajando, 25.000 pesos, para que saquemos cuenta, son aproximadamente unos $30 más o menos en lo que estaban pagando por el test de diagnóstico. Ahora, claro, la diferencia es que la persona que se realiza el test en el área privada, normalmente la respuesta es bastante más rápida que en el sistema de salud pública. Pero, ¿y el que está infectado, el que está enfermo, dónde se tiene que atender? O sea, ¿cómo es? Digo, porque en Argentina el sistema de salud pública es algo generalizado. Sé que en Chile es bastante complicado el tema de la salud pública, no hay mucha salud pública, Es bastante complicado, y no solamente para el enfermo. Durante las últimas horas hay una enfermera que pertenece a la clínica Dávila que se encuentra en este momento en la unidad de cuidados intensivos en estado grave porque fue infectada dentro de la misma clínica. Entonces, la situación de Chile, tanto en el área privada como pública, no deja de ser preocupante. Si bien es cierto, hay gente que puede acceder a una mejor calidad en salud, de todas formas, los perjudicados en ese caso son quienes trabajan en el mismo recinto. Hablamos de salud, hablamos de bonos. Consulto por los alquileres, porque en Francia Macron tomó una decisión, Argentina congelará los alquileres también. ¿Cuál es la situación primero en Brasil y después Chile, así no nos cruzamos? De momento no hay ninguna determinación oficial en relación a los alquileres. Hay una negociación entre el inquilino y el locador y no hay ninguna indicación que prevea, sobre todo por la característica ideológica de Guedes y Bolsonaro, que vaya a congelarse nada. Ajá. ¿Y en Chile? En Chile es prácticamente la misma situación. Afortunadamente conozco bastantes casos de propietarios que están arrendando distintos inmuebles y han decidido en algunos casos postergar la renta, pero estas son decisiones que toma cada persona. No existe ningún respaldo estatal, no existe ningún apoyo, salvo los subsidios que ya existían anteriormente, los subsidios de arriendo, pero que se remiten a una parte del alquiler, no a la totalidad. Lamentablemente no se ha creado una política en esa área. Ahora, en todos los casos, Paulo, Caro, si me permiten, en todos los casos falta en nuestros países algo que están haciendo los países que tienen más para hacer, ¿no? Que tienen más espalda, que es ayudar al sector hay que ayudar al más desprotegido, obviamente, pero hay otro sector
que ahora se vuelve desprotegido, Claro. que normalmente está Que produce, protegido, claro. es el que produce, Paga el que impuestos, paga impuestos, el que genera los recursos que después se distribuyen por estos estados benefactores y que llegan a los que más necesitan, pero si no se genera no se va a poder llegar. Bueno, No va a haber Alemania, nada para repartir. Alemania anunció un paquete inmenso, justamente apuntando a ese lugar, ¿no? Porque Bueno, es lo más importante para que no se caiga todo en un país. Estas miles y miles de personas que están guardando la cuarentena, miles, millones, centenares de miles acá en la Argentina, muchas de ellas son generadoras de riqueza y generadoras de empleo. Y están en su casa por una cuestión de salud pública, que se entiende eso y es muy importante. Pero no están generando 0 peso. 0 peso. Cero, sí, y están sí, afrontando los sueldos incluso con ahorros propios, me consta. Exactamente, entonces, a eso me refería. Cuando se retire el tsunami de la pandemia, ¿qué va a quedar? ¿Qué van a hacer esas personas? ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a ser de la economía argentina? Entonces, la salud pública es muy importante, pero tenemos que encontrarle la vuelta. Si vamos a repartir, que le toque a este sector también. Porque si no, siempre uno se preocupa del desprotegido, pero nos vamos a quedar sin ningún generador de riqueza en la Argentina. No, y además hay otra cosa, Pablo Caro. Luis, que cuánto tiempo pueden aguantar, porque, a ver, la realidad es que todavía no lo anunciaron, están reunidos ahora en el gobierno, pero lo importante es saber que lo más probable es que se anuncie que la cuarentena siga, y quizás hasta mucho más estricta de lo que está hasta el momento. O sea, no se sabe, no se anunció, pero es probable que siga, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con estas personas que quizás ya no pueden afrontar los sueldos de tantos meses? O sea, cuando va sucediendo los días, se complica. Los sueldos, la franja que está un poquito más arriba y la franja media de la Argentina de profesionales que tal vez no paguen sueldos, su propio ingreso. Claro. Ingreso de su familia. Ingreso cero. Ingreso cero. Cero. Entonces, es muy complejo el tema. Chicos. La frazada siempre es corta, ¿no? Que tenés que correrla para un lado o para el otro. Siempre es corta la frazada, pero hay que tener en cuenta los dos extremos del asunto. Exacto. Gustavo, ¿me querías decir algo? Sí, quería compartir con ustedes que Brasil está tomando 3 medidas en relación a este tema. La primera es suspender los impuestos federales, nacionales por 90 días para todas las empresas que facturan hasta $2 millones al año. La segunda tiene que ver con los créditos. No se van a pagar los créditos ni personas físicas ni personas jurídicas, pequeñas y medianas empresas por 60 días y va a ser con bancos públicos y los bancos privados adhirieron a esta medida. Sí. Y el presidente, la tercera medida, el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, está proponiendo una ley para reducir los sueldos de los 3 poderes a todos los niveles de empleados públicos. Como sucedió porque en entienden Mendoza. que va a haber una reducción Exacto. importantísima en la recaudación del Estado. Exacto. Bueno, ese es el otro tema, Gustavo. Los políticos argentinos tienen que dar el ejemplo. Es decir, el Estado se va a desfinanciar y bueno, hay que reducir y hay que dar un ejemplo. Bueno, Mendoza, la provincia de Mendoza bajó los sueldos de todos los funcionarios hasta un tope de 50.000 pesos. O sea, ningún funcionario de la provincia de Mendoza gana más de 50.000 pesos a partir de ahora. Quisiera actualizar la información. Hace algunos minutos terminó el discurso del ministro de Salud, Jaime Mañalich, en el cual señaló que es imposible que se dicte cuarentena general en todo el país. Bueno, ahora por la experiencia, cuando el ministro de Salud dice eso, quiere decir en 2 o 3 días que eso va a ocurrir, porque él dijo un día viernes que no se suspendían las clases, el lunes se suspenden, posteriormente dijo que no habría alerta, después que sí, por lo tanto esto indica que posiblemente en un plazo corto esta cuarentena se tenga que dictar. Bueno, veremos qué pasa con eso. Vamos a seguir con atención. Antes de despedirnos, hay un tuit de Bolsonaro fresquito, Nico, tuiteando el presidente brasileño. Pablo, que de hecho está muy activo en redes, mostrándose en campaña en diferentes lugares y también escribió. Sí. Recibe donaciones, bueno, habla de justamente los distintos lugares, recibe donaciones de alimentos y kits de higiene para camioneros. La campaña busca permitir que estos profesionales continúen trabajando para el suministro vital de la población. Y después, bueno, continúa el hilo. Allí lo pueden ver también en línea con los anuncios que hizo el presidente y que comentaba bien Gustavo. Está todo allí en la cuenta de Twitter de Jair Bolsonaro, que también está muy activo con todo lo que tenga que ver con la distribución equitativa de recursos para la población. Bueno, eso es una situación muy compleja en este momento, en Argentina por lo menos, ¿no? El tema de los camioneros, que, bueno, obviamente van por las rutas y no tienen, les cierran con llave los baños, no tienen lugar para
para higienizarse, para hacer sus necesidades, para comprar alimento. Muy complicado. Están realmente muy complicados. Bueno, a los tres caballeros muchísimas gracias, a Luisito. Sí. Solamente una última cosa, Pablo, por favor. Por favor, Gustavo, sí. No nos olvidemos de los argentinos que están dando vueltas por el mundo y no importa cuándo salieron. Si salieron después del día 13, que el gobierno les cobre una multa. Pero todos los argentinos merecen estar con sus familias en estos momentos. Sí, es cierto. Un abrazo. Hay muchos, son 10.000 aproximadamente los argentinos. Sí, lo que quedan más o menos son unos 10.000. Aquí en Brasil hay muchísimos. Gracias a los tres, gracias Gustavo. Mario, un abrazo en Chile y en cualquier momento volvemos a conectarnos. Gracias Luis, hasta luego.